El martes 31 de agosto, la Municipalidad de Pinamar informaba sobre los casos activos de coronavirus, teniendo en cuenta que prácticamente estamos cumpliendo un año del pico más alto que tuvo Pinamar. La pandemia comenzó en el mes de marzo y en Pinamar la cantidad de casos ascendió después del Día del Amigo. Tenemos la placa para compartir con ustedes, donde indica la cantidad de casos activos que tenemos en la ciudad. Y estamos hablando de 162 casos, pero desde ese momento a la fecha tuvimos 6.705 casos totales. Estamos en contacto con el doctor Eduardo D'Agostino, secretario de Salud de nuestra ciudad. Eduardo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas, Vero. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo andan ahí? Bien, muy bien. ¿Podríamos decir que estamos pasando el mejor momento desde el año pasado a la fecha? Bueno, Vero, siempre los números hay que tener un recaudo porque dependiendo qué lectura hagamos, sabemos muchas veces que el nivel de actividad, la cantidad de activos, no representa muchas veces directamente la saturación o no del sistema asistencial, que es lo que siempre se temió durante toda la pandemia. Estamos sí con el nivel más bajo, con la cantidad de activos más bajos desde que hicimos aquel pico que contabas recién, y obviamente en estos momentos con probablemente también un solo paciente internados por COVID, que no se encuentra en terapia, o sea, no es un paciente grave y es el único paciente que hoy tenemos con el nivel de actividad positivo en el hospital. Bueno, entonces sí es el mejor momento. Sí, claro, por eso. Los momentos, o sea, es hoy, en este preciso minuto. Bien, sí, Sabemos lógico. que mañana puede cambiar, porque cualquiera de estos 160 activos que tenemos hoy hace un desarrollo torpe de la enfermedad, y con lo finito que es nuestra ciudad, la cantidad de camas disponibles, el hospital municipal que tenemos, como todos los hospitales municipales, la cantidad de camas no se puede comparar con un hospital provincial o con la provincia en general cuando arrojan los números de 40, 50, 60% de ocupación. ¿En Pinamar ya hay casi 40.000 vacunados? En realidad hay más de 40.000 aplicaciones de vacunas. Eso está distribuido en más de 25.000 personas que han recibido la primera dosis y más de 15.000 personas que han completado el esquema con las 2 dosis. Bien, ¿y qué pasa con el resto de la zona? ¿Qué pasa con Villa Gesell, por ejemplo? Bueno, nosotros semanalmente nos mandan una estadística de alguna manera de toda la región. La costa no, la costa tiene una población más grande, sí, y tiene mayor cantidad de vacunas que se le fueron dando. Tengo entendido que Madariaga recibe un poco menos que Pinamar. Gesell creo que recibe la misma, porque según la provincia son un poquito más en la población, pero recibe la misma cantidad de dosis. La verdad, ahora no tengo los números, pero lo pueden chequear en la página de la provincia. Sí, en la página saladesituacion.gov.ar dice que la ciudad de Villa Gesell hasta ahora aplicó 30.065 dosis, 23.948 con la primera y 10.117 con el plan completo. Es decir, tienen con el plan completo de vacunación 5.000 personas menos. Pero teniendo en cuenta que somos más o menos la misma cantidad de gente, bueno, hay diferencias. Sí, eso también tiene que ver con el nivel de adherencia que tiene la población, ¿no? La verdad que no sé, por eso no sé cuántos inscriptos tiene, claro, lógico, y demás, pero eso habla también de la adherencia que puede haber hacia la vacunación. Sabemos que hay
ciudades, hay países que la adherencia a la vacuna es muy baja, a veces del 40, del 50%, y bueno, eso puede estar ocurriendo. Obviamente tiene un montón de variables, como lo mismo pasa con otros números que se manejan, que tiene que ver con la cantidad de vacunas que se le da, el personal que tiene para vacunar, y ni que hablar la adherencia de la gente hacia la vacunación. ¿Qué pasa en Pinamar en relación a esto? ¿La gente se anota, la gente se quiere vacunar, se acercan? Sí, nosotros ahora estamos llegando al 90% prácticamente de la gente inscripta, o sea, necesitamos que se sigan inscribiendo porque estamos un poquito más de 30.000 personas inscriptas. Hoy justamente se está vacunando a los menores de entre 12 y 17 años con primera dosis. Tenemos prácticamente 2.000 chicos de esta franja etaria, cuando sabemos que hay 4.000 en esta edad. Entonces, sí seguimos llamando para que suceda eso. Obviamente, todavía el ritmo de vacunación, el ritmo de la llegada de las vacunas no supera a los inscriptos. O sea, hoy Pinamar está al máximo de su potencial posibilidad de vacunar. Lo que nos falta serían que nos otorguen los turnos y las vacunas para poder aplicarlas. Bien, ¿qué se le pueden decir a aquellos padres que todavía dudan, que tienen hijos entre 12 y 17 años y todavía dudan de ponerles esta vacuna? Que al igual que los adultos, es una vacuna voluntaria, que la voluntad obviamente al ser menores pasa por la voluntad de los padres. Nada, hay diferentes estudios que por la fase en que está la vacuna, es esperable que tengan dudas y demás, y que consulten a su pediatra o a su médico de cabecera, no para que les hagan la orden porque no la necesitan, pero sí para evacuar las dudas que pueden llegar a tener. ¿Qué vacuna se está aplicando a los menores? Moderna, la vacuna Moderna de Estados Unidos. ¿Únicamente Moderna? Por ahora sí. Bien. Acá en Pinamar sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que están aguardando la segunda dosis? La gente que se ha aplicado la primera dosis de Sputnik y AstraZeneca son los que, por lo menos aquí en Pinamar, los que están aguardando esta segunda dosis. Bueno, es un gran problema que tenemos, que es lo que te decía recién. Nosotros estamos con un potencial grande como para poder vacunar rápidamente. Nos falta el otorgamiento de turnos y las vacunas para poder hacerlo. ¿Eso es en Pinamar? Que en esta semana, ¿eso es en Pinamar o en todo? No. Está sucediendo en todos lados. Okay. Creo que la logística es muy compleja. La voluntad de elegir como segunda dosis de Sputnik a AstraZeneca o a Moderna, tienen que estar las dos vacunas en el vacunatorio para que la persona pueda elegir cuál. Eso disminuye la velocidad de poder vacunar, porque hasta que no estén las dos vacunas no se va a dar eso. Creemos que esta semana y la otra va a haber una gran cantidad de turnos de segunda dosis. Estimamos 500 por día, bueno. Eso va a llegar a terminar de vacunar a todos que han recibido con la primera dosis. ¿De Sputnik? La única que tiene, ¿De Sputnik, claro, o de AstraZeneca? AstraZeneca, okay, que puede servir como segunda dosis de Sputnik, y también vamos a recibir el segundo componente de Sputnik. Y Moderna también como segunda dosis de aquellos que recibieron Sputnik. Lo último que te consulto, ha llegado a Pinamar, está llegando a Pinamar, obviamente, gente que viene del exterior con el aislamiento respectivo y luego el control, el hisopado después de los 7 días de estar en la ciudad y en el país. ¿Hay algún hisopado que haya dado positivo? Ya, Velo, desde que comenzó todo esto, nosotros, te estoy hablando desde el año pasado, cuando empezaron a
empezamos a recibir todos los días desde Migraciones, recibimos un Excel, un documento que nos dice qué persona, dónde va a tener su aislamiento y de dónde viene. Esa persona, el equipo de seguimiento de Pinamar, de la Secretaría, y junto al CCA, es la que lo sigue diariamente y se le hace el hisopado al cuarto y al séptimo día en estos momentos. No sé cuánto el número, hoy no lo tengo, pero no menos de 1000 personas en lo que va de la pandemia han ingresado y han estado en seguimiento. Tenemos una en estudio ahora, que si bien dio positivo, la mandamos a estudiar, se hace un segundo estudio y el segundo estudio no calificó de alguna manera para estudiarlo para la variante Delta, que es lo que se está buscando ahora. Claro, que es lo que más preocupa. Exactamente, igualmente la mandamos a estudiar al Malbrán, la persona sigue en aislamiento, sin ningún tipo de contacto ni familiar ni demás, más que con el equipo de salud, así que, y sin ningún tipo de alteración de su enfermedad. Y sí está vacunada, además. Bien, ¿esta persona está vacunada y tiene síntomas? No presentó síntomas, solamente se le hizo el hisopado de control y le dio positivo. Fantástico. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, Vero, cuando quieras. Un abrazo. Hasta pronto. El doctor Eduardo D'Agostino, secretario de Salud de Pinamar. A un año, o promediando el primer año del pico de la pandemia, Pinamar se encuentra con la menor cantidad de casos hasta el momento.